El lunes 27 de octubre de 1986, Teresa no fue al trabajo en el centro de salud de Lakeland, ni a recoger a su hijo de 8 años al colegio. Betty, su madre, comenzaba a desesperarse, porque no era normal esta actitud en su hija. Llevaba horas llamándola y no daba con ella. Así que fue hasta su casa porque tenía el presentimiento de que algo malo le había pasado. Desgraciadamente, no se equivocaba. Nadie abrió la puerta del apartamento cuando llamó, así que con la ayuda de una tarjeta de crédito hizo juego en la cerradura para abrir. Se le heló la sangre al entrar y ver a Teresa en el suelo, en medio de un gran charco rojo. Tenía muchísimas heridas, hechas con objeto cortante, y se veía que la peor era la del cuello, que era muy profunda. Teresa tenía el teléfono para emergencias apuntado en un papel colgado por si su hijo alguna vez lo necesitaba. Manteniendo la calma como pudo, se acercó al teléfono que estaba junto al frigorífico en la cocina y llamó a la policía para informarles de que había encontrado a su hija sin vida. Cuando la policía llegó, lo primero que notaron fue el desorden que había en la sala del apartamento. Todo indicaba que Teresa había intentado zafarse y defenderse de su atacante, manteniendo con él un forcejeo. Además, la autopsia lo confirmó, pues la joven tenía muchas heridas defensivas en las manos. El forense también concluyó que había sido bio. La causa del fallecimiento fue la profunda herida que tenía en el cuello, que casi separaba la cabeza del cuerpo. Los investigadores comenzaron su trabajo interrogando a todos los vecinos, pero nadie había visto ni oído nada. Además, ninguno de ellos tenía antecedentes penales como para que se convirtieran en sospechosos. En la escena del crimen encontraron, además de obviamente el líquido rojo de Teresa, el de otra persona que, casi con toda probabilidad, era la del autor de los hechos. Pero estamos hablando de 1986 y los avances científicos en materia de ADN eran muy precarios. Aún no se hacían cruces para comparar el líquido rojo de sospechosos, salvo que las pruebas apuntaran a alguien en concreto, que entonces el juez ordenaba que se extrajese una muestra para analizarla. La base de datos de ADN estaba por aquellos entonces casi recién nacida y de momento eso fue lo único que pudieron hacer los investigadores con las muestras halladas en el piso de Teresa, introducirlas allí porque no encontraron coincidencias con ningún sospechoso de otro caso que ya estuviese registrado. La policía se encontró en un callejón sin salida, sin testigos y sin pruebas. No cerraron el caso, pero se convirtió en un caso sin resolver durante 37 años. Pero algo cambió cuando el caso de Teresa y otros muchos que habían quedado sin resolver cayeron en manos de Grady Judd, alguacil de Polk. Existía un laboratorio privado especializado en genética forense que se dedicaba en concreto a comprobar la relación familiar que había entre varios sujetos, sobre todo en disputas, por ejemplo, disputas judiciales, por ejemplo, herencia o temas de paternidad. Judd sabía que ellos tenían una gran base de datos de ADN, por lo que les pidió que analizaran no solo las muestras del caso de Teresa, sino la de todos los casos abiertos que años después tenía aún en su oficina. Cuando los técnicos analizaron la muestra de la persona desconocida hallada en el apartamento de Teresa, encontraron una coincidencia lejana con una muestra de un hombre que en una ocasión pidió a ese mismo laboratorio una prueba de paternidad. Él no era el culpable, pero algún familiar suyo sí. Así que Judd se puso en contacto con él y le pidió que le hiciera una lista de absolutamente todos sus familiares, cercanos o no. Entre todos los nombres que le dio, uno de ellos le llamó la atención porque era de la misma ciudad que Teresa, Lakeland. Se llamaba Donald Douglas. El nombre le sonaba. ¿Dónde lo había visto u oído antes? No pudo evitar sentir rabia cuando repasó el expediente de la investigación del caso de Teresa. Era uno de los vecinos del edificio, un joven de 33 años al que interrogaron en su día y nada les hizo sospechar de él. Ahora quiero que os imaginéis esta escena. Imagina que tienes una vida muy normal. Vas al trabajo, vuelves a casa con tu mujer y tus 3 hijos. Y un día cualquiera
llaman a tu puerta y cuando abres es un policía. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió. Cuando Douglas abrió la puerta, el policía le dijo: queremos una muestra de su ADN para una investigación. Douglas preguntó: ¿sobre qué? Le dijo el policía: una investigación de asesino. ¿Se me acusa de algo? Dijo: no, señor Douglas, se trata de su padre. Douglas contestó: pero mi padre murió hace más de 15 años, estaba enfermo. Y el policía le dijo: lo sabemos, y por eso venimos a pedirle ayuda a usted. El policía le contó la historia completa y Douglas accedió a entregar su ADN al laboratorio para colaborar con la investigación. Dijo que lo hizo por dos motivos. Uno, porque le parecía justo ayudar a esclarecer lo que ocurrió, y otro, porque su padre, para él, había sido amoroso y ejemplar y no podía seguir viviendo con la duda de que ese hombre del que guardaba tan buenos recuerdos fuese en realidad un monstruo. Rogaba al cielo para que los policías estuviesen en un error y su padre fuese inocente. Habían pasado 48 horas desde que Douglas entregó la muestra al laboratorio y estaba pendiente del teléfono. En cualquier momento sonaría para darle los resultados. Sin embargo, no sonó. El teléfono no sonó. Sonó la puerta. Sintiéndolo mucho por él, el resultado que había salido no era como para comentarlo por teléfono. El policía no quiso dar rodeos cuando Douglas abrió la puerta. Lamento decirle que la muestra ha revelado que su padre es el asesino de Teresa Lee Scalf. Douglas quedó destrozado. Al mismo tiempo que un policía partía el corazón de Douglas al darle la noticia, otro agente fue hasta el domicilio de Betty para darles la noticia, donde lo atendieron ella y Shade, la hermana de Teresa. Betty, que para entonces ya tenía 84 años cargados de auténtico sufrimiento desde que le quitaron la vida a su joven hija Teresa, que solo tenía 27 años, no quiso perderse en la rueda de prensa que el sheriff Judd dio para anunciar que habían por fin resuelto el caso, aunque lamentablemente no podrían llevar al culpable a juicio, pues llevaba 15 años fallecido. Cuando el sheriff terminó su comunicado, invitó a Betty a decir unas palabras. Ella subió al estrado y dijo: tengo 84 años y he vivido para saber quién asesinó a mi hija. Creo que por eso he vivido tanto. ¿Cómo te quedas? Me alegro muchísimo de que al final se hiciese relativa justicia para Teresa, aunque el broche de oro hubiese sido que el culpable supiese que lo habían atrapado en vida. Pero no he podido sentir mucha lástima por el hijo de este monstruo, que al final es un hombre inocente al que probablemente muchos, a partir de saberse públicamente lo que hizo su padre, lo asociarían con un asesino. Además, el palo de descubrir que el hombre que te dio la vida y que tanto querías fue capaz de hacer algo así y guardar ese siniestro secreto toda la vida. Yo creo que sentiría que nunca conocí a mi padre. También he pensado en los niños. Douglas tenía 3 hijos. ¿Cómo les dices a esas criaturas que su abuelo fue lo peor? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, suscríbete para más y yo me despido. Hasta la próxima con un beso muy fuerte. Gracias.